tardes, queridos hermanos, por darnos cita a la casa del Señor. Hemos dejado de hacer muchas cosas que le gustan a la carne, pero hoy vamos a entregar al Señor cosas que a Él le agradan, que nuestro espíritu reciba la bendición del Dios Todopoderoso, al que Él nos mira, el que Él nos escucha, que incluso Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos y la palabra antes de que salga de nuestros labios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bien, hemos alabado, hemos cantado al Señor. Hoy viene la palabra a la que hemos titulado esta enseñanza: la apostasía viene. Y hemos escogido el texto bíblico, segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entramos en oración. Amado Señor y Padre, te damos gracias a ti, mi Dios eterno, glorioso Padre, creador del cielo y de la tierra. Amo y Señor del universo, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos en esta enseñanza, Padre, que has puesto en el corazón, Padre, de los que te aman, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por guiarnos. Ahora, Padre, ayúdanos a entregar esta palabra, a sembrarla, a que aquel que escucha, Señor, tenga esa voluntad de hacer tu palabra y entregarse a ti en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor. Así sea, Padre. Amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a continuar con esta enseñanza. Aquí el apóstol estaba hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la época que Pablo escribió esta epístola, parecía muy eminente la venida del Señor. Los cristianos aquí, queridos hermanos, estaban con un sentimiento vívido, una angustia, cuando el hermano Pablo predicaba la venida del Señor. Es así, queridos hermanos, que ellos empezaron a vender sus propiedades, a deshacerse, a entregar todo lo que producía de la venta de esas casas a la iglesia primitiva. Estoy hablando de la iglesia de Tesalonicenses. Asimismo empezaron a dejar los trabajos, a dejar esa manera de subsistir, y el Señor no quería esta situación. Entonces Pablo, en la segunda carta, con ayuda del Espíritu Santo, tuvo que adelantarles una cosa más que tenía que suceder antes que nuestro Padre Celestial venga en su segunda y única venida de nuestro Señor Jesucristo. Eran unas medidas extremas que estaban tomando los creyentes de la iglesia. Imagínense cómo era el espíritu ferviente de estos hombres. Pero había algo que no estaba correcto, faltaba algo, y eso vino a poner el Espíritu Santo a través de este hermano Pablo, quien explicó.
y a darles una advertencia. Vendrá antes de que el Señor regrese, y era la apostasía. Y luego también, más o menos en el mismo tiempo y con una culminación de la apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y más abajo en el versículo 8 y 9 dice: aquel inicuo. ¿Quién es este inicuo? Es el anticristo, queridos hermanos. Este hombre que ya está preparando todas las cosas para su venida, para su desarrollo. Las cosas se están dando de tal manera que nosotros estamos mirando por nuestros ojos, por la experiencia vivida en nuestros tiempos. Por tanto, queridos hermanos, esta es una advertencia al pueblo de Dios. No nos extrañemos de estar comenzando hoy a ver la apostasía, y es una antesala a la venida de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Este es un ambiente, queridos hermanos, que ustedes podrían decir: la gracia de Dios ha venido a nosotros. Míreme aquí, pastor, estamos en la iglesia gozándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser que la apostasía haya venido a la iglesia? En cierta manera ustedes tienen la razón, pero no estoy hablando de la apostasía de una iglesia local. Estoy hablando y vengo a advertir a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y empezamos por la iglesia local, como somos nosotros. La misericordia de Dios, que es infinita, queridos hermanos. Nosotros a la verdad hemos sido bendecidos porque el Espíritu Santo en sí ha trabajado en cada uno de nosotros y ha puesto ese querer como el hacer de presentarnos en la iglesia de Cristo, estar en su casa, queridos hermanos. A nosotros nos puede sonar muy raras estas palabras de la apostasía. Quiera Dios que en esta iglesia no se presenten estos fenómenos, que ya está rondando estos espíritus por la iglesia de Cristo, queridos hermanos. Sin embargo, no es así. Mirando al mundo cristiano de hoy en día, la cristianidad está comenzando a vivir esta apostasía. Entonces vamos a ver estos tiempos peligrosos, queridos hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, en el primer versículo se nos muestra en qué consiste esta apostasía de los postreros días. Postreros días quieren decir en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros ahora, queridos hermanos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, queridos hermanos. La palabra peligrosos puede traducirse también como trabajosos, queridos hermanos. Tiempos trabajosos, que quiere decir tiempos donde hay que esforzarse, tiempos cansados, hermanos, que tenemos que poner todo el pulso para poder movernos. Tiempos para los cristianos que serán de agotamiento, queridos hermanos. Es necesario avisar esto al pueblo de Dios. Parece que hay un gran peso sobre nuestros corazones que impide caminar con una agilidad y con una prestancia, queridos hermanos. Pero no es porque nosotros no queremos hacer, no es porque nosotros nos apartemos del Señor, sino porque estamos influenciados por el mundo en que estamos rodeados, queridos hermanos. Porque el gozo de la salvación pareciera
pierde, porque cuesta caminar en santidad, porque el ambiente está corrompido, porque el pecado ha sobreabundado alrededor nuestro, queridos hermanos. Los cristianos en los postreros días tienen que saber esto. ¿Y quién es la persona indicada para explicarles esto? Es el pastor, es la persona que tiene que entregar la palabra de Dios, y lo estamos haciendo a cada uno de ustedes con la responsabilidad y el peso que ha puesto el Señor en nosotros. Ayer mi esposa estaba dando una enseñanza maravillosa que ya está en las redes sociales, lo puede ver en Facebook, en YouTube, en donde habla la fe acrisolada de los hombres a través de la fe, el comportamiento de los hombres que tenemos que tener en estos tiempos. Y es así como el Espíritu Santo me ha puesto a mí enseñar de la misma manera, desde otra perspectiva. Pero el Espíritu es el que habla, queridos hermanos. Entonces, la causa de la apostasía, el amor de muchos se enfriará y será más difícil caminar. Cuando no hay amor, queridos hermanos, nada es bonito. Dice la palabra cuando cantas, pero si no hay amor, de nada sirve. Si tú entregas tu vida al Señor y si no hay amor, de nada sirve. Todo el fundamento del cristianismo está basado en la esencia del amor. ¿Cuál es el amor? Lo más sublime que existe en nuestra tierra es nuestro Señor Jesucristo. Él es la esencia del amor. Él es el que nos nutre ese amor a cada uno de nosotros para poder hacer lo que a Él le agrada. Y ese amor que viene a nuestro espíritu lo damos a Él, porque nosotros no tenemos nada, es dado por misericordia de Dios. Entonces, toda esa pesadez es por falta de amor, y de muchos se enfriará y será difícil caminar. Son tiempos peligrosos y agobiantes, queridos hermanos. Y ahora vamos a ver lo intelectualmente desarrollados, porque asimismo, queridos hermanos, como dice que la ciencia alcanzará grandes cosas en los últimos tiempos, la ciencia avanzará. Esto quiere decir que hay hombres que conocen, que saben el conocimiento de la ciencia dado por Dios, pero ellos no quieren aceptar que todas las dádivas de Dios son dadas por Él. Entonces, en 2 de Timoteo 3:2 se comienza a explicar por qué serán los tiempos trabajosos y peligrosos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, queridos hermanos. Ellos son idólatras, y el principal ego que ellos tienen es la idolatría en ellos mismos. Ellos tienen un altar en su corazón donde se inclinan ante su propia figura. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Luego dice, avaros, dice. En otra versión dice así la frase completa, amadores de sí mismo y del dinero. En vez de avaros, dice del dinero. Nada más, pero quiere decir lo mismo. Puede que tengan mucho, pero no se conforman con lo que tienen, queridos hermanos. Pese a su mucho dinero, no tienen paz. No haya descanso, queridos hermanos. El dinero es para ellos un ídolo. También dice que son vanagloriosos y que buscan aplausos, buscan aparecer delante y figurar delante de los demás. No aceptan sufrir, les gusta el placer, amar, gozar de los deleites del pecado, queridos hermanos. Y esto va en contra del cristianismo, queridos hermanos. Hombres soberbios
dice la palabra que a los hombres soberbios el Señor los mira de lejos. Dice luego, estos no se inclinan a nadie. Los soberbios son altivos, orgullosos, son duros de corazón. Su corazón es más duro que la piedra, es como un pedernal, podríamos decir. Tocarlos a ellos es como tocar un vidrio frío, sin nada adentro. Esos hombres son los que van a hacer de esta vida un problema para el cristianismo. Se mantienen estas personas siempre bien erguidas, aunque la vida los golpee. Pueden estar derrotados, pero siguen siendo soberbios. Pueden estar al borde de la muerte, pero nunca agachan su cabeza, ni se humillan delante del Creador, queridos hermanos. Y si nosotros, cualquiera de nosotros, está teniendo esta clase de sentimientos, reprendamos en el nombre de Jesús, para que estos espíritus se alejen de nuestro espíritu. Y al contrario, pedirle al Señor, dame ese temor, esa cosa poderosa que nosotros debemos tener e incrementar dentro de nosotros, que es el temor a Dios. Porque si a base de un temor que nace del amor hacia Dios, nosotros podemos perdurar y prevalecer a cualquier acechanza del enemigo, a cualquier tentación, como lo veremos más adelante, como el Señor nos libra de las tentaciones. Luego dice más abajo, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esas son las personas que atormentarán al cristiano. Si nosotros tuviéramos que asumir en que parecen que estos hombres aquí descritos, podríamos decir que son personas intelectuales, que conocen la ciencia, autosuficientes, exitosas, personas que tienen una mente muy hábil, queridos hermanos. Están llenos de galardones por sus estudios, ellos conocen las ciencias, han alcanzado las etapas de sus estudios. Ellos consideran que la fe es vana, creen que el hombre se basta a sí mismo y que aún sin Dios existiera, no le necesitarían a Él. Ellos están llenando los colegios y las universidades laicas. Nuestros jóvenes están siendo víctimas de la incredulidad, de su altivez y de su vanidad y de su ateísmo, en su humanismo, queridos hermanos. Nuestros jóvenes y niños están recibiendo la semilla de muerte 7 horas al día, por 1 hora que van los domingos a la iglesia, queridos hermanos. ¿Puede usted ver la diferencia? Sus mentes están siendo conducidas a filosofías extrañas y huecas, con sutileza, entrando a una nueva era, el humanismo, o también enterados en filosofías orientales. Es una pesada carga tener que soportar a estas personas, pero están viviendo alrededor nuestro y quizás son nuestros jefes, queridos hermanos. Se burlan de los que creen que esperan en Jesús, en Dios. Ellos son burladores y dicen, desde el principio de la creación, las cosas siguen iguales. Hay predicadores que están, Cristo viene, han muerto y Cristo no ha venido, y se burlan y se gozan. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Escuchamos una canción, dice, Cristo vendrá, es tan cierto como el respirar, queridos hermanos. Tenemos que luchar por no
bendición de ver a nuestro Creador venir en las alturas, queridos hermanos. No dejarnos involucrar con pensamientos malvados del mundo. Y si se han muerto estos hermanos predicando que Cristo viene, ya están ellos juntamente con Cristo. Sus teorías son válidas y demostradas, están comprobadas, y creen que todos sus conceptos son correctos. Pero la vanamente llamada ciencia que ha vuelto engreídos a los hombres como si sus principios fueran irrefutables. No son capaces de ver la materia mismo en sí, como la creación perfecta del hombre no puede alcanzar la creación total de un Dios todopoderoso. Continuando, queridos hermanos, el Señor conoce muchas cosas acerca de los hombres, pero también en las iglesias existen estos instructores, doctores de la ley, que se llenan de conocimientos, tratan de conocer con una mente finita lo espiritual que es infinito de nuestro Dios. Tienen un alma desarrollada en una mente fuerte, ellos no creen en la palabra, no le creen al Señor, conocen muchas cosas acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Conocen muchas cosas acerca de Jesús y sin embargo dan en vano y se burlan de dudar de su deidad, de su resurrección y de su nacimiento virginal, de sus milagros, queridos hermanos. Ellos ostentan la vanidad de poner en duda la sana palabra de Dios, no creen en los milagros de Dios. También la iglesia está llena de una invasión de sensualidad, queridos hermanos. Y es necesario sacar a la mesa para que los siervos hijos de Dios que tienen esa carga de llevar la casa de Dios hacia la venida del Señor Jesucristo, de preparar las almas para la venida del Señor. Una invasión de sensualidad está invadiendo la iglesia de Cristo. Es otra característica de la apostasía. La lascivia y la concupiscencia vienen acompañadas con la sensualidad. Yo no estoy de acuerdo ni voy en contra de que la mujer tenga que predicar, pero hay ciertas mujeres que están predicando el Evangelio y que van vestidas como que si estuvieran en una discoteca, queridos hermanos, levantando espíritus de lascivia en la iglesia de Cristo, queridos hermanos, llevando la tentación a los hombres que escuchan la palabra de Dios. Queridos hermanos, la sensualidad también recae sobre los hombres. Hombres maquillados predicando el Evangelio, queridos hermanos, para verse hermosos. No es suficiente ser hermoso en la compañía del Espíritu Santo de Dios y tener el poder de predicar la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios y no con cosas que le hagan resplandecer la belleza carnal delante de los hijos de Dios que tratan de encontrar la naturaleza de Cristo en la predicación, en la locura de la predicación del Evangelio, queridos hermanos. La lascivia y la concupiscencia es otra caterva de falsos maestros que introducen herejías destructoras. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: y muchos guiarán sus
soluciones, es decir, sus prácticas lascivas. En el verso 3 dice, y su avaricia. De nuevo viene la avaricia, queridos hermanos. Harán mercadería de vosotros. Hombres que por avaricia harán mercadería del cristiano y del cristianismo en general. Muchos han descubierto que los cristianos son un poder adquisitivo y tienen el poder adquisitivo considerable. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la gracia de Dios con el cristiano siempre está con nosotros y nunca nos falta un dinerito en el bolsillo o para dar a alguien con amor y alegría. Nunca nos falta, porque en su palabra dice, ningún justo ha de padecer. Entonces tenemos, pero estos hombres saben del poder adquisitivo considerable de los cristianos, que es por gracia de Dios. Los cristianos pueden comprar muchos libros, pueden comprar mucha música. Los cristianos a veces quieren viajar, entonces hay librerías que hacen negocios con los cristianos. Hay músicos que hacen negocio con los cristianos. Hay empresas cristianas que hacen negocio con los cristianos. Mercadería, tráfico, comercio sobre los hombres de Dios, sobre los verdaderos hijos de Dios. Dice la palabra inspirada en 2 de Pedro 2:3. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. Eso es para estos hermanos, queridos oyentes, queridos hermanos. Harán mercadería de nosotros, sí, es verdad. Pastores que se han retirado de su llamado, se han retirado millonarios, queridos hermanos, y no les importaron abandonar esas almas. No estoy dando nombres, queridos hermanos. Si usted conoce a alguno de ellos por casualidad, ore por esos pastores para que encuentren el camino verdadero y pongan sus pies en ese camino estrecho, para que por la gracia de Dios puedan pasar la puerta estrecha. Harán mercadería de vosotros, dice su palabra. ¿Sabía que hay libros que se escriben no porque Dios haya dicho una palabra para su pueblo, sino porque la industria editorial lo necesita? Entonces esos escritores cristianos forman grupos de trabajo, escriben un libro en el más corto plazo, queridos hermanos. Por eso dice la palabra, por avaricia harán mercadería de vosotros. Sin embargo, sobre ellos, como se dice, la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Ahora quiero decirles una cosa, queridos hermanos, y es fuerte. Dios no perdonó. Luego dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles estaban muy cerca de Dios y rodeaban su trono. Eran perfectos, hermosos, alababan a Dios con melodías preciosas. Pero cuando los ángeles pecaron, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿qué hizo Dios con ellos? Arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, queridos hermanos. Los ángeles que pecaron fueron condenados a prisiones de oscuridad. En los días de Noé, queridos hermanos, ponga mucha atención, no se me pierda. ¿Qué pasó en el verso 5? Dios no perdonó. Dios no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé.
Por eso trajo diluvio sobre un mundo impío, queridos hermanos. No perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles, a quienes tampoco perdonó en el verso 6. Vayamos al verso 6, por favor. Dice, no perdonó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que debían vivir impíamente, queridos hermanos. O sea que el Señor no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, por eso trajo el diluvio, y ahora no perdonó a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, para poner de ejemplo a los que vivían impíamente, queridos hermanos. Podemos hacer la siguiente pregunta ahora, queridos hermanos. Dios no perdonó a los ángeles, ni tampoco al mundo antiguo, ni perdonó a Sodoma y Gomorra. La pregunta, ¿perdonará al mundo actual con la cristiandad apóstata? ¿Perdonará a los cristianos hipócritas? ¿La perdonará? El verso 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ahí está lo que le quería decir. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí está la respuesta que tenemos que dar. Estas dos cosas Dios las hace perfectamente bien, y lo ha hecho en el pasado, y lo hará en el futuro, y lo hará en el presente, queridos hermanos. Él separa a su grupo, Él separa a sus hijos, Él separa a los impíos, y a cada uno nos da el galardón que merecemos de acuerdo al comportamiento que tenemos, queridos hermanos. Si somos impíos, ahí nos viene el hacha, queridos hermanos. Si somos buenos, ahí viene la condecoración a cada uno de nosotros. Si estamos, ¿en cuál lado vamos a estar, queridos hermanos? ¿En el de los piadosos o en el de los injustos? Si estás en el de los piadosos, entonces el Señor sabrá librarte de las tentaciones. Si tú exiges unirte a nuestro Padre Celestial, a nuestro Cristo Redentor, ¿qué vas a encontrar? Sabemos que ahí Él va a pelear nuestras batallas. El Señor nos librará de las tentaciones. Tu pie ya resbalaba y el Señor te cogió. Tu boca ya se apresuraba para caer, para proferir maldición y mentira, y el Señor te la cerró. Tu corazón amenazaba con extraviarse en pos de ídolos o de vicios, y el Señor te detuvo. Tu pie ya se iba por la senda del mal y sentiste que alguien te tiraba de la rienda. Y por último ya tu corazón decía, no quiero saber nada de religión, y justo una palabra entró como cuña en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios te salva de la tentación. Nunca te va a abandonar, porque tú estás en el lado correcto, en el lado de Jesucristo, en el lado de los cristianos. No habrá apostasía para ti. Ese es nuestro Dios, que sabe liberar de tentación a los piadosos. Pero Él reserva, mire la palabra reserva, o sea, como que separa del trigo la cizaña, y en grupos, no de uno en uno. Solitos se juntan, queridos hermanos. ¿Qué significa? Es como Él los aparta, les dice, quédense ahí un rato, aquí esperen, todavía no, pero esperen, los reserva para ser castigados en el día del juicio. Esta clase de gente que está introduciendo en la cristiandad son gente de conducta nefanda, queridos hermanos. Nefanda quiere decir malvados, perversos.
Abrumado por la nefanda conducta de los maldados, esa palabra está llevando, queridos hermanos, a la iglesia a un barranco, queridos hermanos, como Sodoma y Gomorra, dejándose llevar de malvados perversos. Nosotros no tenemos que escandalizarnos de estas cosas. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra están a nuestro alrededor hoy día. La apostasía ya viene, como hemos titulado esta enseñanza. No tenemos que tener miedo, tenemos que apegarnos a la palabra del Señor, sostenernos de Él, pedirle al Señor que ni nos suelte ni nos deje soltar. También dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, dice en el verso 14 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Mire lo que dice en el verso 14, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Seducen a las almas inconstantes. Por eso es importante congregarnos y atender la palabra. La palabra de Dios es la que nos nutre y nos da fuerza. Es el ejercicio espiritual para hacer músculo en nuestro espíritu y no nos encuentre débiles. Almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el camino de Balaam, y Judas agrega el camino de Caín y el error de Balaam, queridos hermanos, o la contradicción de Coré, la soberbia. Ahora, otro de los problemas, queridos hermanos, es el evangelismo posmoderno. Ahora lo que estamos viendo en este capítulo de la apostasía, como el evangelismo posmoderno, o sea, lo que está aflorando ahora. El Señor Jesús no vendrá sin antes se manifieste el hijo de pecado, el inicuo, y sin que aparezca la apostasía. Sabemos esto, queridos hermanos, y esto tenemos que llevarnos en nuestro corazón, que va a venir la apostasía y tenemos que luchar a alejarnos de ella. No hay oraciones, queridos hermanos. Escuche bien, y este es el reclamo, por eso se hace un llamado de alerta a la iglesia de Cristo. No hay oraciones que puedan detener la maldad, porque el pueblo de Dios se ha olvidado de orar, de interceder, de clamar, de gemir. El pueblo de Dios está de fiesta, no tiene tiempo para la palabra, ni para la oración, ni para el ayuno, queridos hermanos. No tiene tiempo para sentirse abrumado por el pecado de la congregación, por la nefanda conducta de los malvados que yacen dentro de las congregaciones, como lo hacía. Las iglesias cristianas están cayendo en las redes de la posmodernidad. La posmodernidad, esta cultura humanista, esta influencia mundana, se está metiendo, queridos hermanos. Y lo peor de todo es que les gusta a las congregaciones. Echamos de menos a los primeros tiempos cuando los cristianos se reunían como iglesia para celebrar y vivir la fe en Cristo. Orientaba su razón de ser y era a la vez como un termómetro que permitía medir la fe en una iglesia. Todos adoraban al Señor al unísono, todos sentían la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué ha pasado?
con la posmodernidad. En estos últimos 10 años, queridos hermanos, se han introducido cambios drásticos y rápidos en las rígidas litúrgicas, en los cultos anteriores. Se ha instalado un modelo de culto que ha uniformado a las iglesias de las diversas tradiciones. Antes era posible distinguir de una iglesia tradicional, de una iglesia de corte clásico, podríamos decir. Ahora se está globalizando todas las iglesias evangélicas. En esto, en sus cultos, desde los días de la llamada renovación de la alabanza, entre comillas, el culto ha adquirido características de espectáculo y entretenimiento, compañeros. Entretenimiento, eso es lo que hay en iglesia por la llamada renovación de la alabanza, queridos hermanos. La sociedad posmoderna ha dejado atrás la cultura de la palabra y ha abrazado la cultura de la imagen. Por eso estamos denunciando en esta iglesia qué clase de apostasía se está viviendo en estos últimos tiempos. No se diga de las mega iglesias posmodernas, prefieren utilizar salas de cinematografía profesionales donde tienen facilidades técnicas que requieren el espectáculo, utilizan músicos profesionales, juegos de luces, butacas cómodas. El sermón ha dejado de ser el centro del culto, sustituido por la música y el canto, queridos hermanos. ¿Hasta dónde vamos a llegar, queridos hermanos? 2 horas de música y 30 minutos de evangelio. ¿Cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a salvarse de la apostasía que está viniendo, queridos hermanos? ¿Alguien me puede dar la respuesta a eso? Pero estamos denunciando. Debe haber algún cambio, queridos hermanos. Pidámosle al Señor. Esa es una característica de la iglesia posmoderna. Ha sustituido la palabra de Dios por la música y el canto. Otra característica es la purificación y la limpieza espiritual que se hace dentro de los cultos. Absolutiza, aparta los sentimientos. Las grandes concentraciones no son motivadas por ideas o proyectos, sino por la búsqueda de sensaciones colectivas. La alabanza que ahora ocupa el 70% del tiempo del culto se convierte en un espacio de psicoterapia, queridos hermanos, espiritual. La espiritual se confunde con la emoción y la evasión de la realidad. La Biblia se subordina a la experiencia. O sea que la Biblia pasa a segundo grado, cuando debe ser la Biblia la que está pregonándose en las iglesias. La emoción y la evasión de la realidad, esta producción y búsqueda de sensaciones y emociones puede ayudar a sentirse bien en el momento, pero no tiene ningún tipo de trascendencia en su vida. No marca esa trascendencia, es como una droga momentánea, pero ¿cómo va a cambiar en su vida? Porque lloró un momento en la iglesia porque la canción tocó sus fibras interiores. Ahí no ha hecho nada el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. No tiene ninguna trascendencia en su vida. Y una tercera característica se expresa por la palabra inglesa de moda, las iglesias light, que significa ligero, frívolo, liviano. Oh, es una iglesia light. Que todo lo que se hace en la iglesia va a favor de lo que
contenidos fundamentales de las cosas, dejándolas en una vaciedad repleta de incoherencias, queridos hermanos. Procura una vida en el cristianismo sin compromiso y sin complicaciones. Cristianos que no se comprometen ni se complican la vida. Ellos asisten a un show, a un espectáculo con mucha música, luces, colores y una buena animación desde el frente, con una persona carismática que haga conmover a las multitudes. En esta cultura el culto se vacía de sus contenidos fundamentales para que pueda ser aceptado fácilmente. El Evangelio se presenta como un producto, escuche bien, que debe ser ofrecido en un formato que no espante a la clientela, para que no se vayan de la iglesia. Tiene que ser ofrecido un Evangelio light, que no espante a la clientela. Debe ser atractivo, llamativo y quitarse, vaciarse de todo aquello que significa compromiso, sacrificio, esfuerzo, entrega. ¿Qué quiere decir? Vacío, hermano. Para entender esto que acabo de decir, hagamos un pequeño resumen para que no se me pierda. Primero se reemplaza la palabra por música y canto. Luego la vida cristiana se vacía de espiritualidad para transformarse en ir y venir de emociones, en una búsqueda de sensaciones para llenar un momento, nada más. Y la tercera característica que acabamos de hablar, la iglesia light, que no se compromete con el Evangelio. El Evangelio es un producto de ofertas, bienestar, felicidad. No hay demanda, no hay compromiso, no hay cruz. Queridos hermanos, estamos obligados por el Evangelio de Jesucristo a celebrar cultos proféticos. Proféticos que digan la verdad, que traigan la luz de Dios, que denuncien la mentira y la falsedad y anuncien los juicios que han de venir, queridos hermanos. En el sentido de denunciar todo aquello que atenta contra la lógica del reino de Dios y anunciar las posibilidades que Dios nos ofrece para ser instrumentos transformados, para transformar, queridos hermanos, para que la propuesta salvadora del reino de Dios sea atractiva. No tenemos que trivializar y exhibir como un producto, sino profundizarla, encarnarla, hacerla de nosotros, con todas sus implicaciones y riesgos. La vida cristiana es una vida de implicaciones, de compromiso, querido hermano, de riesgos, de cruz y de sufrimiento, no de alegorías y festejos y fiestas y shows. No es vanidad, no es cosa que toca la epidermis, no es cosa que toca superficialmente la piel, los sentimientos y las emociones. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La vida de Cristo vino para meterse dentro de nosotros, no para llenar un momento, un buen rato, para evadirnos momentáneamente de los problemas. No venimos a la iglesia a huir de los problemas. Venimos a entregarle al Señor para que a través de la sabiduría de Él, de su amor y paciencia, nos dé a nosotros para poder soportar toda trivialidad que se nos presenta. Es una alerta, es la apostasía que viene. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos? Acuérdate de Jesucristo.
Hay una palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 del 8 al 10. En 2 de Timoteo capítulo 2 del 8 al 10, con la cual continuamos esta enseñanza. La primera frase que aparece en este versículo es: acuérdate de Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, esta clara frase, acuérdate de Jesucristo. Sigamos leyendo. Linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice el hermano Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eso es lo que nos va a dar el Señor. En 2 de Timoteo, ya sabemos, fue escrita en tiempos de apostasía. Pablo había sido dejado solo y había sido abandonado. Todos los de Asia en este momento, su corazón estaba afligido. Si hemos leído esta epístola con detenimiento, podríamos analizar el estado de ánimo del hermano Pablo, que tenía en su corazón, estaba afligido. Le dice a Timoteo, su hijo amado espiritual en la fe, acuérdate de Jesucristo. Y yo también os puedo decir a ustedes, si están en tribulación, en angustia, acuérdate de Jesucristo. Cuando todos le olvidan, cuando todos se hayan vuelto y le hayan dado la espalda, cuando la iglesia se ha quedado sin Cristo, sin cruz, cuando surgen los demás que aman al mundo, entonces Él dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cristiandad, iglesia, Cristo está vivo. Y ese es el comunicado que tengo para ustedes. No lo ignoremos. No tengamos solo un eslogan como nombre de llamarnos cristianos. No leamos un solo versículo en su nombre. Él ha resucitado de entre los muertos, queridos hermanos. Y Él está aquí. Él debe gobernar la vida de la iglesia. Él debe ser el centro de la atracción, el motivo de las reuniones. No vienen a ver al hermano Rey o a la hermana Atlántida, vienen a participar de la gloria de Dios. Cristo y solo Cristo tiene el primer lugar. Él es nuestro primer amor. Parece tan raro que Pablo le diga a Timoteo, que ya lo sabía, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, como que si Timoteo no hubiese salido. Era necesario repetirlo, y es necesario repetir a la iglesia a cada momento. Acuérdate de Jesucristo. Ha resucitado de entre los muertos. No te olvides de eso. Por Él sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo sufre penalidades, hasta prisiones. ¿Se han olvidado de eso los cristianos? La iglesia de hoy es una iglesia de sufriente, o es una iglesia complaciente, una iglesia que se confabula con el pecado, que pasa de fiesta en fiesta. Una viuda que se ha olvidado de sus vestidos de viudez. Es la iglesia una mujer que se sienta como reina, como aquella de Apocalipsis capítulo 18 versículo 7. Vayamos a Apocalipsis
18, capítulo 7. ¿Es esa la iglesia? Una viuda que se ha olvidado de sus vestidos de viudez, dice en su palabra, cuando ella se ha glorificado, se ha deleitado, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no ve de llanto. Santo Dios. No, queridos hermanos, la iglesia de hoy sigue siendo como una viuda en la tierra. Su amado está lejos. Lo único que ella quiere y necesita y busca es el reencuentro con él, con su amado. Si hay algo que alegra, es el recuerdo de su persona. ¿Qué es lo que nos alegra a nosotros, queridos hermanos? ¿Cuántos se han reunido hoy a partir del pan? ¿Es para ti una pesada carga acercarte a la mesa? ¿Es la reunión del partimiento del pan algo que puede reemplazar por otra cosa? ¿Saben lo que significa el partimiento del pan? Es la reunión para esto, para acordarse de Jesucristo. Por eso le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Iglesia, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de sus dolores en la cruz, de su sufrimiento en Nazaret, de su humillación y de su rechazo. Ahora la iglesia es invitada a participar del rechazo. En Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19 dice, tengan un poquito de paciencia que estamos terminando. Dice en su palabra, si el mundo os aborrece, sed que a mí, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren lo que dice, querido hermano. Esta frase es una rareza hoy, querido hermano, porque los cristianos se codean con los políticos. Los cristianos hacen fuerza para cambiar las leyes de los países, o sea que los cristianos están metidos en el mundo. Los cristianos aparecen en los escenarios con los gobernantes. Los grandes predicadores han vendido de alguna manera el testimonio de Cristo por causa de la honra humana, queridos hermanos. Los cristianos están perdiendo el sabor, la sal se está desvaneciendo. A mí me aborreció el mundo, a vosotros os aborrecerá, dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 20. Y a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. O sea, nos perseguirán, queridos hermanos. Les hago una pregunta. Si Cristo fue rechazado y los cristianos de hoy son aceptados, ¿quién está mal? ¿Alguien está mal? ¿Estará Cristo mal? No, queridos hermanos. No debemos mezclarnos con el mundo. Queremos estar salvos de la apostasía, alejémonos del mundo. Testifiquemos al mundo con nuestro testimonio, pero alejémonos para alejarnos de la apostasía. Entonces yo les pregunto, ¿debió haberse hecho amigo de Pilato para escapar de la muerte de Jesucristo? ¿O haberse congraciado con Herodes para no morir? Cristo está siendo olvidado en los propios ambientes cristianos. Cristo no está siendo entendido en la casa de Dios. Acordémonos de Jesucristo nacido en Belén, en un establo,
criado como un niño pobre de Nazaret, ayudándole a su padre en las labores de la carpintería. Acordémonos del bautismo y el Jordán, de la sencillez de su vida. No tenía donde recostar su cabeza, queridos hermanos, y de caminar por caminos de Galilea desconocido, anónimo, rehuyendo de la popularidad. Él no quería aplausos, queridos hermanos. Acordémonos de Jesucristo siendo rechazado, queridos hermanos. No, el camino de los cristianos nunca será fácil, será diferente, nunca será un camino de rosas. Eso sí, llévese, querido hermano. No hay tal cosa como un cristianismo light, no existe. El cristianismo tiene cruz, la cruz donde el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Eso tiene que tener dentro de su corazón. La cruz que hace la separación entre los muertos y los que viven. La cruz que me ha despojado de mi viejo hombre. La cruz nos ha librado de la esclavitud del pecado, queridos hermanos. La cruz que nos ha trasladado de muerte a vida, queridos hermanos. Un cristianismo sin cruz es un cristianismo apóstata. Hagamos los preparativos entonces, como para finalizar, queridos hermanos. Hagamos preparativos para esperar a nuestro Señor y no nos descuidemos que la apostasía ya viene. El Señor nos libre de las oleadas de inmundicia, de perversión y de incredulidad que sobrevendrán al pueblo de Dios y nos persevere sin mancha para el día de su gloriosa manifestación. Recuerde, querido hermano, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie. Amado Dios y Padre, hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos advertido a tu pueblo, Padre. Seas tú, Señor, ayudándonos, Padre. Ayúdanos a librarnos del mal, Señor. Padre, en ti confiamos, Señor. Pongo en la vida a cada uno de estas personas que han venido, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, y a todos los que nos miran a través de las redes, Padre. Toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido.